Ser podcast. Desde París, el corresponsal del País. Allí, ¿cómo estás, Marc Bassets? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Oye, tengo una curiosidad. Ayer vi un titular a mediodía en un medio conservador español que decía que la televisión francesa estaba prácticamente retransmitiendo en directo la manifestación contra la amnistía en Madrid, mientras, por supuesto, Radio Televisión Española daba un documental o algo así. No creo yo que la televisión francesa retransmitiera en directo la manifestación, ¿no? Informarían sobre ella. Sí, mira, la verdad, te voy a confesar una cosa, no miré la televisión francesa ayer. Entonces no puedo darte una respuesta empírica, pero no creo que hubiese una cobertura permanente e intensiva de esta cuestión, que evidentemente ha sido noticia, pero también debo decir que todo lo que ha pasado en España o que está pasando en España estas últimas semanas y esta última semana ha sido noticia en Francia, pero no ha sido la noticia más destacada. En el mundo hay muchas crisis, guerras, y no es lo más prominente en estos momentos en la actualidad francesa. Sí, esa lección de humildad, de contemplar lo que nos pasa dentro, desde fuera, siempre ayuda un poco a situarnos en el momento de la historia, ¿no? Y ahí ¿se sigue allí también las elecciones en Argentina o también pilla un poco como un pequeño punto en un radar? Casi diría lo mismo, pero yo creo que nos pasa a todos igual, ¿no? En todos los países hay el gran tema actual de política nacional, pero también de política internacional, que en estos momentos obviamente es la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y el resto queda un poco por debajo, aunque son cosas importantes, como bueno, evidentemente lo que está pasando, la formación de gobierno en España, el debate sobre la amnistía es importante, y también las elecciones argentinas lo son, pero no son la principal noticia ni de lejos. ¿Y de política nacional, cuál es la principal noticia esta semana, Marc? Bueno, es difícil, porque estamos en un momento en Francia de actualidad política un poco a la espera. ¿Recuerdas el año pasado? Es que hablamos mucho de ello, ¿no? Hubo la reforma de las pensiones, estas manifestaciones durante 4 meses contra la reforma de las pensiones de Macron, luego hubo los disturbios en la banlieue, y ahora ha quedado todo un poco, en cierto modo, en stand-by. Yo diría que lo que está pasando en Francia ahora, o la actualidad política de Francia, es internacional, en el sentido de que es el impacto de la guerra en el Próximo Oriente, el impacto posible que pueda tener en Francia, y todos los debates que hay en torno a eso. Y para mí, vamos a ver cómo termina el otoño, pero si tuviese que dar un titular de qué ha ocurrido en otoño en Francia, para mí es el avance en la normalización, entre comillas, de Marine Le Pen y del Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha, que cada vez, a cada crisis que hay, con las pensiones, con las banlieues, con los disturbios del extrarradio de las ciudades, y ahora con la guerra en Gaza, da un paso más a homologarse de alguna manera como un partido aceptable. Y esto se vio el domingo pasado. Hubo una gran manifestación contra el antisemitismo, y Marine Le Pen, que lidera un partido que fue fundado por antisemitas colaboracionistas con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, estaba ahí con todo el mundo, y la mayoría de las personas con las que hablé, que entrevisté, no les incomodaba especialmente. Es interesante esto que cuentas, ¿no? Al final la noticia del otoño es una que no ha aparecido en ningún titular, es una cosa que está pasando casi como un subtexto en la actualidad política. Aquí podríamos hablar de algunas similares. Vamos a empezar con los temas que tenemos, Marc, venga. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I love Friday on Monday.
¿Dónde has encontrado esto, Marc? The Easy Beats, gran grupo australiano de los años 60, y lo he elegido porque es una canción muy buena y un grupo muy bueno, y un grupo fundado además por uno de los hermanos mayores de los que luego hicieron AC/DC, y además es australiano, y ahora veremos por qué. Pues porque en nuestra ruta internacional hoy hacemos esa primera parada en un país situado a más de 15.000 kilómetros del nuestro, de Australia, y también casi del que estás tú. Hace unas semanas, el 14 de octubre, los australianos rechazaron en un referéndum una propuesta para modificar la Constitución, que es de 1901, para crear un organismo consultivo que diera más voz y más participación ciudadana a los aborígenes. El no ganó con casi un 60%, al sí, que solamente obtuvo el 40%. Es un revés para esos nativos que siguen sin estar reconocidos en la Constitución australiana, y que es un ejemplo también de cómo el mundo sigue contemplando a esos pobladores originales, ¿no? Sí, y cómo los grandes países y grandes democracias se enfrentan a un pasado incómodo, y que a la vez es un pasado con impacto en la sociedad, porque tiene que ver con la integración y con la marginación de estas poblaciones. En el referéndum de Australia había, para resumir, dos argumentos, ¿no? Los que estaban a favor de introducir este reconocimiento a la población aborígenes creían que era una oportunidad única para mejorar la vida de los nativos, y para avanzar en la reconciliación entre la población de origen europeo y la población de origen aborigen. Y luego los que estaban en contra señalaban o argumentaban que el referéndum y la nueva cláusula que se había introducido en la Constitución de ganar el referéndum habría dividido a la nación por raza, y habría roto o habría socavado el principio de igualdad. Y curiosamente también había algunos indígenas críticos con el referéndum, porque decían que no era más que una cosa simbólica, esta cláusula y este organismo destinado a limpiar la culpa o el pecado original o de Australia. Claro, después de conocerse el resultado, la ministra para los aborígenes, se llama Linda Burney, hizo una declaración, dijo: sentíos orgullosos de los 65.000 años de historia y cultura de los que formáis parte y del lugar que os corresponde en este país, seguiremos adelante. Yo decía que ese caso australiano es extrapolable a tantos lugares, Canadá, por ejemplo, a otros muchos rincones del mundo, en los que la discriminación a los aborígenes y a los indígenas se ha convertido en algo crónico, ¿no? Sí. Amnistía Internacional señalaba en un informe que el 15% de la población mundial que vive en la pobreza extrema está formada por aborígenes, mientras que esta población, aborígenes definidos como poblaciones indígenas, mientras que esta población representa el 5% de la población mundial. Y es esta historia, es este problema del presente y de la historia y de cómo están relacionados, ¿no? En Canadá, en los últimos años, ha habido un debate intensísimo y ha habido reparaciones y indemnizaciones por el maltrato de niños indígenas en escuelas, en internados en Canadá durante décadas, ¿no? Y esto ha ido saliendo a flote en los últimos años y ha llevado a indemnizaciones de miles de millones. Y es un debate que en el fondo sucede en países como Canadá y Australia, que tienen una historia particular, pero también en los países europeos, con todas las discusiones que hay sobre el pasado colonial, ¿no? Y que dividen mucho también a la política, a veces entre izquierda y derecha. Hay que encarar el pasado, aunque resulte difícil, porque es importante encarar, por ejemplo, en Francia, ¿no? La guerra de Argelia, las colonizaciones en África, pues esto es importante para poder mirar al futuro y reconciliar a los distintos grupos de población. O bien hay que pasar página y dejar de autofustigarse y de fomentar agravios y victimismos y divisiones sociales. Un poco yo creo que este es el clivaje o la división que provoca el pasado, que hay una frase muy citada del escritor William Faulkner, ¿no? Que dice: el pasado nunca es pasado, siempre es presente. La he citado de memoria y mal, creo, pero ya me entiendes, ¿no? El pasado en el fondo nunca pasa. Nuestro primer invitado nos escucha desde Queensland, en Australia. Se llama Luke Stegemann, es escritor, es traductor, es hispanista, y con él queremos ampliar un poco esta información. ¿Cómo estás, Luke? Buenos días o buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y buenos días ahí en Madrid. Para ti son 9 horas más. ¿Era previsible, Luke, que ganara el no en el referéndum, o había posibilidad de que triunfara el sí? Pues es curioso porque
El referéndum sale como, bueno, es un compromiso de las urnas, ¿no? Del primer ministro laborista albanese que fue elegido hace un par de años más o menos, y fue una de sus promesas electorales. Y cuando anunció el referéndum, las encuestas daban más o menos un 60, incluso hasta un 70% de la población a favor del sí. Entonces, la cuestión es qué pasó entre pues los 6-8 meses de planificación, la campaña, etcétera, para cambiar ese 60-70 a un 40%. Y a medida que se acercaba la fecha del referéndum, las cosas iban cambiando de forma bastante marcada, ¿no? Entonces, hasta que todos los sondeos al final, pues la última semana antes, indicaban una derrota para la campaña del sí. Y bueno, hay varias razones, ¿no? Primero, es muy difícil aprobar un referéndum en Australia, muy difícil. El anterior, de 2017, sí se aprobó. Era sobre el tema del matrimonio homosexual. Se aprobó con un 60 y 65 a favor. Pero la mayoría de los referéndums en Australia fallan, ya que el sistema aquí no se trata de un 50% más uno de los votos. Aquí tenemos 6 estados y tiene que haber una mayoría de votos a favor en una mayoría de los estados. O sea, en 4 de los 6 estados tiene que haber una mayoría, ¿no? Y como en España hay regiones con una tradición más conservadora, otros más progresistas, pues pasa lo mismo en Australia. Y luego pues hay una división pues ciudad-campo, o en las ciudades incluso barrios interiores más ricos, barrios periféricos. Entonces hubo una clara división entre el sí y el no, siguiendo algunas de esas divisiones que hay en el país. Al final, como dice, el voto fue 60-40 a favor del no, pero curiosamente hay zonas donde la gente votaba 85 hasta 90 sí, y otras zonas donde, por ejemplo, en el campo a 2 horas de Brisbane, donde vivo yo, pues la gente vota 80% no. Entonces, hay muchas razones. Como ha mencionado su compañero ahí, es cierto que en la campaña había unas figuras indígenas muy conocidas aquí en Australia que animaron a la gente a votar no. Porque para ellos la cuestión más importante no era si que, pues, una consulta más, una consulta menos, tal y cual, pues una voz al Parlamento, sino lo fundamental era, a ver, ¿cómo vamos a mejorar la educación, la financiación, el bienestar de las comunidades indígenas? Una cosa aquí en Australia, bueno, hay cosas buenas y malas, por supuesto. Una cosa escandalosa es el porcentaje de la juventud indígena que está encarcelada. Y si no me equivoco, creo que es el porcentaje más alto del mundo de gente joven indígena encarcelada. Para esa gente lo vieran como algo, el voto como algo solamente simbólico y con pocos efectos prácticos, ¿no? en el día a día. También es cierto, y no es simplemente aquí en Australia, porque es un país muy, muy complejo, no es simplemente una cuestión de la gente indígena o la gente europea, digamos, blanca, porque hay muchos grupos de inmigrantes, por decirlo, en Australia, por ejemplo, en la comunidad china o india, que son comunidades muy importantes en Australia, muy numerosas, muy importantes. Hubo mucho voto que no, porque son comunidades generalmente bastante conservadoras, ¿no? Y no suelen votar para ir cambiando las cosas, ¿no? Entonces Bueno, su compañero también antes mencionó el tema de la reconciliation, ¿no? Que es la idea del voto en Australia, pues formaba parte de ese proceso de lo que llamamos reconciliation, que es un proceso largo, pero va abriendo paso poco a poco a un mejor entendimiento y reconocimiento en Australia de la gente indígena. Y yo dije antes las cosas buenas y malas. Las malas, pues por ejemplo, las condiciones en que viven alguna gente indígena, no todas. Pero el tema de los jóvenes encarcelados. Pero una cosa muy buena es que la gran mayoría de la gente de la población australiana
va incorporando elementos de la cultura indígena en nuestra cultura común. Y vamos aceptando, y la mayoría de la gente es muy orgullosa de decir, pues esa cultura ya no es de ellos, es nuestra. Hola, Luc, soy Marc, desde París. Hola, Marc, sí, buenos días. Buenos días. ¿El resultado del referéndum pone freno a esta reconciliación o es algo que está ocurriendo en la sociedad y que independientemente de la decisión legislativa avanza? ¿En tu opinión? Sí, no, la reconciliación está avanzando bastante rápido y en muchas cosas hay mejoras considerables, ¿no? En las condiciones de vida, en las relaciones y las mejoras para la vida de la gente indígena. Entonces, eso es una cosa que no se puede parar. Además, hay cada vez más gente indígena, pues impuestos importantes en la política, en los negocios, en el mundo del deporte, muchísimos, y además son héroes para los chavales blancos, pues miran a la gente indígena como eres. Como puede ser un chaval blanco mirando un negro en Estados Unidos, ¿no? De baloncesto o lo que sea. Hay de eso cada vez más, ¿no? Entonces, sí, no, eso de la reconciliación ya no hay quien lo pare, no. Antes comentabas, Luc, este dato de la tasa de reclusos aborígenes en las cárceles. Sí. Me recordaba a la escandalosa desproporción de afroamericanos en las cárceles americanas. Yo me pregunto si en Australia el racismo es un mal endémico. Pues de eso podríamos hablar durante una hora, pero yo diría que, vamos a ver, Australia para mí, bueno, para una persona que ha viajado bastante por el mundo, yo creo que Australia es un país muy plural, muy multicultural, y no voy a decir que hay más o menos racistas que en cualquier otro país del mundo, pero yo no creo que es un problema endémico. Es que en Australia no tenemos, bueno, menos en los márgenes más extremos, ¿no? No tenemos gente muy radicalizada. Y Australia de hecho, es un país políticamente, lo siento decirlo, pero es un país políticamente bastante aburrido, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Que no hay apenas grupos extremistas o de izquierda o de derecha. Aquí no tenemos problemas como, por ejemplo, asuntos muy complicados como el separatismo o el concepto, más allá de la gente indígena, de la nación histórica, cuando uno está hablando, por ejemplo, de los catalanes o los vascos. No tenemos esas cuestiones aquí. Y Australia es un país, porque entiendo que muchos de esos problemas en Europa vienen del tema de la inmigración, y Australia es un país donde podemos, por razones evidentes, ¿no?, y geográficas, podemos controlar mucho la inmigración. Pero dicho eso, Australia es un país bastante generoso con su política de inmigración. Y fíjese que a no ser que uno sea indígena, que es un 3 o un 4% de la población, todo el mundo aquí, antes o después, somos inmigrantes, porque es un país construido desde arriba hasta abajo de la inmigración y los inmigrantes, aparte de la cuestión indígena. Entonces, no hay como la inmigración no está mal visto aquí. Entonces, por esa razón, quizás por eso yo diría que Australia no es un país que hay gente racista, por supuesto, claro, pero como un problema endémico yo diría que no. El voto, claro, es que el voto no en el referéndum, claro, dio pie a mucha gente decir, pues mira qué racista es Australia, y claro, ese es un elemento, pero también la campaña así hicieron unos errores de comunicación, de lo que suele decir en España de pedagogía, de explicar de qué va eso, ¿no? De explicar cuando la gente decía, oye, explícame por qué debería votar una cosa que, a mi parecer, establece una desigualdad entre ciudadanos de este país. Y en vez de explicar eso bien, que mucha gente de la campaña sí, ahora lo reconocen y dicen, pues es que esto no lo hicimos bien.
O sea, que reconocen sus errores, ¿no? Que no es que hay una ola de racismo en Australia, no. Al revés, Australia es un país que va con muchos pasos firmes hacia una reconciliación con su gente indígena. Vale. Pero podría generar frustración el resultado del referéndum sobre todo entre los aborígenes, en el sentido de pensar, no nos quieren reconocer. La mayoría de nuestro país, en el que nuestros ancestros, como decía esta ministra, llevan no sé decenas de miles de años, no nos quieren reconocer en la Constitución. La mayoría no quieren, o no sé si pueden decir no nos quieren. ¿Puede generar este sentimiento en una parte de la población? Sí, en alguna parte sí, pero yo, una semana antes del voto, estuve hablando con un amigo que su mujer es una mujer indígena del desierto, del centro, de lo más tradicional en Australia, y ella trabaja mucho en las comunidades ahí. Y me dijo que para la gran mayoría de esa gente, es que les daba igual que si la gente votó sí o no. El debate, digamos, entre que si es importante o no, era más bien una cosa entre la gente indígena urbana y la gente entre los medios de comunicación y los académicos, etcétera, ¿no? Que eso no quiere decir que no sea importante, pero según me han contado gente que han estado ahí, en las zonas más remotas de Australia, la gente un poco le daba igual porque dice, pues votan sí o no, que eso cómo va a cambiar la vida aquí, ¿no? Que hay que hacer cosas prácticas y de hecho se hacen muchas cosas prácticas, pero hay que hacer mucho más, evidentemente. Luke, solamente un tema más. Sí. Aprovechamos que te tenemos ahí. Hemos leído que Australia ha reanudado las matanzas de caballos salvajes en uno de los parques nacionales más grandes del país. ¿Por qué se quiere reducir esa población? Bueno, sí. Pues nadie quiere matar un caballo, evidentemente, ¿no? Pero están en una de las zonas más extensivas, ¿no?, de paisaje alpino en el continente. Y es un parque nacional con un muy alto valor ecológico. Y claro, el caballo no es un animal nativo. Y su presencia en esos números excesivos, que en Australia hay 400.000, dicen, caballos salvajes, eso pone en riesgo unas especies nativas, ranas, peces, plantas, etc. Entonces, la gente entiende. Yo entiendo que desde la otra parte del mundo puede ver, uy, mira la gente que está matando caballos, pero es una cosa muy controlada, una cosa que se hace de la manera más humana posible, y es importante. Si no, los parques nacionales y su ecología se va a quedar destrozada. Es que hay muchos caballos salvajes. Que creo que pasa lo mismo con los canguros, creo, ¿no? Que hay un número excesivo. Sí, de vez en cuando tienen que hacer una matanza controlada de canguros, sí, porque sí. Luke Stegemann, que es escritor, es traductor, es hispanista y es un enamorado de Madrid, me han dicho. Te agradezco mucho que nos hayas hecho esta perspectiva tan amplia de Australia. Luke, un abrazo, cuídate. Igualmente, muy buenos días, gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Ser podcast. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue dans les villes. ¿Quién canta, Marc? Canta Franz Gall, una canción que se titula Monopolis y que pertenece a un musical francés de los años 70 que tuvo mucho éxito y ahora lo vuelven a hacer. Y es un musical que imagina una ciudad del futuro que se llama Monopolis, la ciudad, es el título de la canción.
y pega mucho con lo que vamos a hablar. Hablamos de Yakarta, capital de Indonesia. Se está hundiendo. El vaciado de aguas subterráneas y la subida del nivel del mar debido al calentamiento global ha obligado al Parlamento indonesio a aprobar una ley para cambiar la capital a la isla de Java. La capital se va a llamar Nusantara. Quedan por delante décadas de construcción en cientos de miles de hectáreas con una inversión de más de 28.000 millones de dólares, y es un proyecto que bueno, debería estar operativo en 2045. Pero imagínate, Marc, construir una ciudad. Sí, construir una ciudad de cero, ¿no? Es una locura urbanística o es un sueño y una utopía, ¿no? Me fijé en este proyecto de Nusantara, de esta nueva ciudad, escuchando una entrevista en la radio francesa con uno de los miembros del GIEC, ¿no? Del comité, bueno, del grupo de científicos de la ONU para el cambio climático, que le preguntaban por un proyecto de ampliación del aeropuerto de Niza, que en Niza está al lado del mar. Y él decía, qué locura es construir un aeropuerto al lado del mar ahora, cuando países como Indonesia están precisamente alejándose del mar y construyendo una nueva capital, ¿no? Y me dije, esto es increíble, ¿no? Que se construya una nueva capital de cero. Y bueno, en este caso, en el caso de Indonesia, es una ciudad que pretende ser ecológica, sostenible, donde se pueda uno desplazar con medios limpios, en bicicleta o prescindiendo del coche. Es una ciudad muy planificada. Y lo curioso es que no es un caso aislado y un caso único, sino que en Asia, en Oriente Próximo, en África, están apareciendo, casi diría como setas, nuevas ciudades que tienen en común pues, esta voluntad ecológica, tienen en común también la megalomanía de quienes las impulsan, porque hay que ser megalómano para hacer un proyecto así, y además esto corresponde a muchos líderes que quieren, poco faraónicos, quieren dejar su gran monumento, su gran legado como los faraones. Y además, curiosamente, todas están en lo que ahora se llama sur global, ¿no? En estos países, no en las democracias europeas, no en Estados Unidos, están en el sur global. Sitios como Arabia Saudí, por ejemplo, Egipto. Hablamos con el arquitecto y profesor de la Universidad La Salle, Roger Subirá. ¿Cómo estás, Roger? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me imagino que para un arquitecto y para un urbanista, un proyecto así es como lo mejor que le puede pasar en su vida, ¿no? No estoy tan seguro. Hay mucha responsabilidad y creo que planificar una ciudad no es algo que pueda hacer una sola persona. De hecho, estáis hablando ahora de Indonesia, y al menos es una ciudad que tiene una motivación respecto al cambio climático. Otras, por ejemplo, como Neom o la nueva capital de Egipto, es un poco más difícil de contar, ¿no? ¿Por dónde empezarías? ¿Por asegurarte de que es una ciudad sostenible? ¿Por dónde empezaría para asegurarme que es una ciudad sostenible? Seguramente por la movilidad, y esto tiene que ver con la forma de la ciudad, el tamaño de la ciudad. Tú piensas que en este caso esta nueva capital de Egipto está inspirada mucho en el plan de Washington del Enfant, que es un plan de principios del 18, como muy bien habéis dicho, pues una ciudad megalómana con grandes perspectivas. Imaginaros, ¿no? Estos espacios inmensos, vacíos, con edificios muy monumentales. Y esto va un poco en contra de lo que estamos intentando promover desde, digamos, los arquitectos, ¿no? Es que es una ciudad que la escala se vaya partiendo en la escala humana, que tengas en París la ciudad de los 15 minutos, en Barcelona el proyecto de las superillas, es decir, cambiar un poco la escala de lo monumental hacia la escala humana. Y la verdad es que algunos de estos proyectos van justo en el sentido contrario. Esto obviamente complica muchísimas cosas, complica la movilidad, complica el mantenimiento de los espacios públicos y complica básicamente la vida de las personas, ¿no? Y al final en estas capitales no solo aspiran a mover a funcionarios, sino aspiran también a que vaya gente a vivir, ¿no? Y en algunos casos no sé si se confía más en el turismo que en personas que realmente puedan tener una calidad de vida en estas ciudades. Hola, Roger, buen día. Hola, buenos días desde París. Mencionabas Washington y el proyecto de Pierre L'Enfant, ¿no? El que diseñó poco de la nada prácticamente a la capital de Estados Unidos, y hay muchos ejemplos, está Brasilia, y a mí me ha llamado mucho la atención el proyecto de nueva ciudad en Arabia Saudí,
que uno ve los vídeos que se pueden ver en internet y es una cosa, no sé, que le deja a uno boquiabierto, parece de ciencia ficción. ¿The Line, te refieres? The Line, exacto, The Line, Sí. La Línea, que es una ciudad de 170 kilómetros de largo, como no sé cómo describirlo, pero es como un gran edificio de 170, o container de 170 kilómetros de largo, de 500 metros de alto y 200 de ancho, donde todo está dentro, ¿no? Y también limpio, sin contaminación, con ciudad de 10-15 minutos, y se llama The Line, ¿no? Y esto me recuerda, y hay comentaristas y críticos de arquitectura que lo han dicho, a la ciudad lineal de Arturo Soria, ¿no? Sí, en el siglo XIX en España, que era muy parecido este proyecto. Volvemos en cierta manera a las utopías del siglo XIX. Bueno, mira, de entrada el proyecto de The Line tiene una diferencia con este que hablábamos del Cairo. La forma urbana, bueno, aunque produce muchísimas dudas, éticas desde todos los puntos de vista, pero The Line tiene unas condiciones que lo diferencia mucho del proyecto de Egipto, por ejemplo, que resuelve la movilidad, o sea, con una sola línea de movilidad, sea en el sistema que sea, resuelves toda la ciudad, resuelve el tema de la proximidad, porque todo el mundo está allí, digamos, en una condición muy vertical y muy juntos unos de otros, con lo cual esta vida, digamos, cercana se produce seguro. Y otra cosa que intentan producir con esto es que el apantallamiento de los dos edificios permite crear un microclima en el desierto, ¿no? Simplemente porque es mucho más fácil controlar una cantidad de un volumen de espacio mucho más limitado. Pero esto va justo en el contrario de otros modelos. Al menos en este, la forma urbana intenta resolver problemas. Si vamos a formas urbanas del 18, pues mal. Estaba pensando el proyecto de L'Enfant en Washington, que se parece mucho al de otras ciudades americanas. El diseño original es muy básico, son grandes avenidas, calles perpendiculares, una especie de cuadrícula y alguna diagonal que lo atraviesa. Si tuvieras que diseñar una ciudad desde cero, ¿emplearías, digamos, ese tipo de diseño, ese tipo de esquema para hacer que la ciudad fuera habitable por las personas? Yo, si tuviera que diseñar una ciudad de cero, pues lo que haría es intentar hacer una ciudad con múltiples centros. Es decir, una ciudad con muchos nodos, que cada uno de ellos tuviera alguna condición de centralidad y que estuvieran muy bien conectados unos de otros. Pero sobre todo no intentaría hacer como L'Enfant, ¿no? Una gran avenida, digamos, con grandes perspectivas, sino intentar rebajar quizá la monumentalidad, pero en cambio generar distintos centros conectados, ¿no? Además, hay un tema de estas ciudades, ¿no? Que siempre se plantean como una ciudad en medio de la nada y no dicen casi nada de lo que ocurre fuera, ¿no? Cuando en realidad es un problema básico que tenemos hoy en día, ¿no? A medida que nos llenamos la boca diciendo que en 2050 el 70% de los habitantes vivirán en ciudades, pero el 30% restante nos tiene que sustentar a los que estamos en las ciudades, ¿no? Con lo cual yo creo que casi empezaría por lo vacío que por lo lleno. ¿Hacen falta nuevas ciudades o no sería preferible mejorar las que ya tenemos? Bueno, claro, en el caso del Cairo ya han tirado la toalla, ¿no? Y yo supongo que hay razones que seguramente vosotros como periodistas podréis contar mucho mejor, ¿no? Si lo del Cairo se ha podido hacer es porque hay alguien que paga la fiesta, claro. Que básicamente creo que es China, ¿no? Que está muy involucrada en este proyecto. Y claro, esto tiene que tener un retorno económico. Por ejemplo, el plan del Cairo, de la nueva ciudad del Cairo, tiene un parque de atracciones 4 veces más grande que Disneylandia, ¿no? Que ya nos dice un poco la manera como estos inversores querrán que se produzca un retorno. Y bueno, desde este punto de vista yo creo que bueno, digamos, me he perdido un poco ahora con la pregunta, pero que si no sería preferible mejorar las ciudades que ya tenemos en vez de exacto. hacer nuevas ciudades. Bueno, claro, sí. O sea, hacer edificios nuevos cuando se tiene una posibilidad de recuperar los antiguos es lo que estamos intentando buscar siempre desde un punto de vista occidental, pero es verdad que en ciudades como el Cairo, que se prevé además que doble la población, pues probablemente necesita una inversión que los egipcios no tienen, porque están en una situación económica como lo sabemos, ¿no? Y que probablemente los inversores que quieren sacar rédito pues no encuentran una motivación para hacerlo. Es cierto, o sea, obviamente nosotros aquí estamos claramente por recuperar lo que ya tenemos. Están reconvirtiendo antiguas fábricas incluso en edificios de viviendas, pero claro, no podemos extrapolar
unas ciudades occidentales que tienen una estructura que las hace funcionar, a unas ciudades que probablemente lo que necesitarían es una estructura, dotarles de una estructura y hacerlos sobre una realidad tan compleja como el Cairo. Otras ciudades como asiáticas o africanas es prácticamente, yo creo, imposible. Roger Subirà, que es arquitecto y es profesor en la Universidad La Salle de Barcelona. Gracias por acompañarnos esta mañana, Roger. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Sí que es posible, Marc, que sea uno de los grandes temas del futuro. Si te acuerdas, aquel famoso libro documental de Al Gore, hombre, él predijo que para el año en el que estamos, la península de Florida ya debería estar bajo el mar. La cosa va un poquito más despacio, pero claramente hay muchas ciudades que bordean esa línea costera que tendrán que recolocarse, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me parece llamativo también es que todo esto sucede en países, o en algunos de estos países, son países autoritarios. O sea, que no sé si se pueden llevar a cabo estos grandes proyectos tan bestias, tan megalómanos en democracias como las nuestras, ¿no? Claro, porque en democracias hay diferentes opiniones, ¿no? Marc Bassets desde París, un abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias, Javier. Chérie, les gens balaient les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure. Tant mieux. Certains voudraient vivre vieux. Moi, je veux partir. Heureux. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.